batalla contra Deuteronomio de decir que no fue escrito por Moisés. Ahora, está demostrado científicamente, arqueológicamente y teológicamente en la actualidad que Deuteronomio fue escrito por Moisés. Cualquiera que te diga que Deuteronomio, cualquier ateo que te diga, no, pero ese libro no fue escrito por Moisés, vos le vas a poder decir, mirá, a vos te falta información. Desde aproximadamente más de 60 años está completamente comprobado que todo lo que los ateos han dicho en contra de Deuteronomio ha sido refutado. Deuteronomio fue escrito por Moisés y compone el Pentateuco de Moisés. Sí es verdad que el último capítulo de Deuteronomio, donde se relata la muerte de Moisés, ese último capítulo sí no lo escribió Moisés, y es muy probable que haya sido escrito por Josué, y que tal vez en un momento haya integrado una parte del libro de Josué, pero en las transcripciones más antiguas siempre estuvo en Deuteronomio y por lo tanto nosotros lo tenemos en Deuteronomio. El libro comienza diciendo, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. ¿Cuándo? Unos días antes de que Israel entrara a la tierra prometida. Lo que tiene este libro son las últimas enseñanzas que Moisés le da al pueblo de Israel en sus últimos 40 días de vida. El tema de este libro va a ser la obediencia por amor. La palabra amor la vamos a encontrar 22 veces en el libro de Deuteronomio y 10 veces vamos a encontrar la palabra obediencia. Durante estos 40 días que Moisés está predicándole al pueblo, que está enseñando al pueblo, que está exhortando al pueblo, lo que Moisés busca es que este pueblo se comprometa de una vez y por todas a amar y a obedecer a Dios para que pudieran vivir en la paz y en la prosperidad. Y que los años de experiencia de la vida en el desierto les sirviera para nunca volver atrás. La primera enseñanza que da Moisés, dice Deuteronomio 1:3, dice, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Dice la Biblia, a los 40 años, en el mes 11, esto ocurrió unos 70 días antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Fueron los 40 últimos días de la vida de Moisés, después el pueblo hace 30 días de luto y después comienza la conquista. Esto ocurrió aproximadamente en el año 1410 a.C. Y en la historia, cuando vos estudias historia en el liceo y estudias historia en la escuela, a esta época, desde el 1500 al 1100 o del 1500 al 1000 a.C., la historia le llama el período micénico. Se está desarrollando una nueva civilización, la civilización micénica, que va a usar muchas de las rutas que decíamos que pasaban ¿por dónde? Por la tierra prometida que Israel va a ocupar. Deuteronomio es una palabra compuesta. Está formada por dos palabras. Es una palabra que se unieron dos para dar a conocer el nombre de este libro. Deutero significa dos o segundo y nomión significa ley. La antigua traducción del griego del nombre Deuteronomio lo daba como segunda ley. ¿Por qué segunda ley? ¿Por qué Deuteronomio? Porque en el libro de Deuteronomio se repiten muchas cosas que Dios ya había mandado para el pueblo,
durante los 38 años, y en especial cuando les da la ley, todas las cosas que dicen Deuteronomio, Dios ya las había mandado. Y acá las repite, pero no es una simple repetición. Acá Moisés pone el énfasis en cosas concretas que el pueblo tiene que conocer y tiene que aplicar en sus vidas. ¿Por qué Moisés tiene que repetir todo esto? Moisés tiene que repetir todo esto porque la generación que entraba en la tierra prometida no era la que había salido de Egipto, no era la que había cruzado el Mar Rojo. Aquella había muerto en el desierto. Esta era gente nueva y esta gente nueva no había visto los milagros como cuando Dios abrió el Mar Rojo. Estos eran gente nueva que necesitaban conocer que el Dios que les iba a llevar a entrar a la tierra prometida era el Dios que había obrado milagrosamente para que el pueblo saliera de Egipto, y ellos tenían que tener fe, esperanza, confianza en Dios. Con estas cosas que Moisés les enseña y que remarca en este libro, quiere que el pueblo le quede grabado en su mente y en su corazón que Dios es fiel, que Dios es santo, que Dios bendice, pero que también Dios maldice. Tanto la fidelidad de Dios lo obliga a bendecir al obediente y lo obliga a maldecir al que desobedece. La santidad de Dios lo obliga a bendecir al que le obedece y maldecir al que le desobedece. Y esto es lo que Moisés intenta dejar remarcado en la mente y en el corazón, en el espíritu de los israelitas, estos últimos 40 días que les va a estar con ellos. Ahora, ellos tienen que entender, tienen que conocer que la ley que la ley y todas las experiencias que ellos vivieron estos 38 años en el desierto tienen que llevarlos a decidir, a vivir y a actuar de acuerdo a Dios, y que todas las obediencias y desobediencias acarrearon bendición o maldición, fueron por decisión del pueblo. Fue el pueblo que decidió obedecer, fue el pueblo que decidió desobedecer. En su decisión de obediencia, Dios les bendijo. En su decisión de desobediencia, Dios les maldijo. Dios no era malo, Dios no era injusto, Dios les pagaba conforme a lo que Él había establecido en su ley. Ahora, cuando ellos habían recibido la primera vez la ley, Moisés les dio la ley en un tema de presente. Ustedes tienen que esto. Ahora, cuando Moisés les da la ley aquí en Deuteronomio, le da la ley en un tema hablando en futuro. Moisés les está diciendo, bueno, miren, ustedes tienen que hacer esto, cuando entren a la tierra que Dios les da en posesión. Cuando ustedes estén en la tierra en posesión, cuando ustedes alcancen tal cosa de Dios, ustedes deben vivir de acuerdo a lo que Dios les dijo. Y eso también Dios nos dice a cada uno de nosotros. Mira, vos me tenés que obedecer hoy. Y mañana me tenés que volver a obedecer. La obediencia de hoy no sirve para mañana. Y la de mañana no sirve para pasado. Cada día debemos obedecer a Dios. Cuando yo estoy bien y cuando estoy mal, cuando estoy esperando las promesas y cuando recibo las promesas, debo vivir en obediencia. Y eso es lo que Moisés intenta remarcarle también al pueblo en este libro. A este libro lo podemos dividir en 3 partes. La primera va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, y en ella Moisés habla de cómo Dios cuida y cómo Dios ama a sus hijos, a su pueblo. Y eso lo podemos tomar para nuestras vidas. Dios nos ama, Dios nos cuida. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas es por amor y por cuidado de nuestra vida espiritual. Porque nosotros pensamos, pero estas cosas que me pasan no cuidan mi cuerpo.
No es el encargado de cuidar tu cuerpo, sos vos y soy yo. Y Dios algunas veces nos sana y todas las cosas, pero todo lo que Dios permite cada día, cuando nosotros estamos viviendo en obediencia, se traduce en 2 palabras: cuidado y amor de Dios para nuestra alma. Todo lo que Dios hace, y lo vamos a ver en Deuteronomio, todo lo que Dios hace es para probar nuestro corazón y para ver que nosotros podamos descubrir hasta qué punto le somos obedientes y que podamos aprender a ser cada día más obedientes. La segunda parte va desde el capítulo 5, versículo 27, hasta el capítulo 26 y es todo un resumen de la ley. Y la tercera parte va del capítulo 27 al 34 y se refiere a las bendiciones como recompensa de la obediencia y a las maldiciones como consecuencia de la desobediencia. Yo sé que es un montón de datos, pero vos te los tenés que guardar lo más que puedas, porque todo esto te va a servir a medida que vayamos estudiando el libro de Deuteronomios. Decíamos que en griego se había traducido el nombre de Deuteronomios como segunda ley. En hebreo, según el escriba, se podía encontrarle los siguientes nombres, como Devarim, que significa las palabras, el Kit, que significa el quinto libro de la ley, el libro de los reproches o la reiteración de la ley. Si alguien te dice Deuteronomios, no se llama Deuteronomio, se llama el libro de reproches, es verdad. Y si vos le decís, no, pero se llama Deuteronomio, no se llama libro de reproches, es verdad. Según el lugar en donde hubiera sido traducido es el nombre que le daba. Ahora, eso y un montón de cosas más que vamos a ir viendo, hoy veremos 2 nomás, eso y un montón de cosas más han hecho que Deuteronomio sea el libro más criticado de la Biblia y el más, por todos estos eruditos que intentan demostrar que la Biblia no es la palabra de Dios. Uno de los motivos por los cuales ellos necesitan invalidar el libro de Deuteronomios es porque si ellos quitan la veracidad, la autenticidad del libro de Deuteronomios y lo quitan de la Biblia, quitan todas las bases para las respuestas de Jesús en la tentación. Las respuestas de Jesús en la tentación se originaron en el libro de Deuteronomio. Los eruditos que intentan invalidarlo necesitan invalidarlo. Por eso la lucha ha sido grande y necesitan invalidarlo, porque si ellos lo invalidan, lo que Jesús dijo en la tentación no era palabra de Dios. Y lo vamos a ver. Primer tentación que tuvo Jesús fue que el diablo le dijo, convierte las piedras en pan. Y Jesús responde en Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es una cita que Jesús hace del libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Si ellos logran invalidar el libro de Deuteronomios, lo que Jesús le respondió al diablo no fueron palabras de Dios. Vos, cada vez que alguien se la tome contra un libro de la Biblia, fíjate qué están buscando invalidar, qué están buscando destruir de nuestra fe. En la segunda tentación dice que el diablo le dice, tírate de lo más alto del templo para que Dios envíe sus ángeles y te proteja. Y Jesús le responde en Mateo 4:7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y esto está tomado de Deuteronomio 6, versículo 16. No tentarás a Jehová vuestro Dios como le tentasteis en Masá. La tercera tentación, el diablo le dice a Jesús, si tú me adoras, yo te daré todos los reinos del mundo. Y Jesús le responde en Mateo 4:10,
Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esto Jesús lo tomó de Deuteronomio 6:13 o de Deuteronomio 10:20, que dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Lo primero que se cuenta de Jesús como Hijo de Dios, que empieza a trabajar como el Mesías enviado, es la tentación. Si los eruditos lograban demostrar que Deuteronomios era un falso libro que no estaba en la Biblia, ¿qué quitaban? Las respuestas de Jesús al diablo. Por eso nosotros debemos cuidar de mantener el conocimiento fresco y limpio de la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que cuando viene cualquier acechanza contra la palabra de Dios, vos y yo podamos responder. ¿No quieren los ateos no quieren a Deuteronomio? Porque si quitan Deuteronomios, ellos logran quitar las palabras de Jesús como palabras de Dios. La segunda cosa que hacen los eruditos, dijimos que íbamos a ver solamente dos, o sea, hay un montón de cosas, pero que a lo largo de estudiar el libro vamos a ir descubriendo. La segunda cosa que los eruditos buscan invalidar usando Deuteronomio es la Trinidad. Y usan el versículo Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los críticos dicen que este versículo niega la Trinidad porque dice que Jehová uno es. Pero eso no es verdad. La palabra uno que está usada en el texto, acá que dice Jehová uno es la misma palabra uno que está usada en Génesis cuando dice, y se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Esta palabra uno de Deuteronomios no habla de individualidad, sino que habla de unidad en uno. Es la misma palabra que se usa en el hebreo para decir un racimo de uvas. ¿Cuántos racimos tenés? Uno. ¿Y uvas? Un montón. Es la misma palabra, es una palabra que significa, que intenta mostrar la unidad en uno, pero no que es una sola persona. Es decir, que lo que quiere enseñar este versículo, esta parte de Deuteronomio, no es que no existe la Trinidad. Lo que buscaba enseñar Moisés era que Dios, la religión que sigue el cristianismo, la religión judía, era monoteísta, adoraba a un solo Dios que se manifestaba, que era una unidad, pero que se manifestaba, que dentro de él existen tres personas distintas, simultáneas e igualmente divinas, a las cuales identificamos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son, como un racimo de uva. Para que te quede claro, un racimo de uva con 3 uvas, eso es Dios. Y los judíos entendían esto porque sabían que esa palabra uno no indicaba individualidad, sino la unidad dentro de uno. Y era la misma palabra de unidad que significaba el matrimonio. Por eso a ellos no le podía convencer nadie, pero a nosotros que nos olvidamos de estudiar en serio la Biblia y de buscar qué quiso decirnos Dios, y que cuando nos dicen vamos a estudiar la Biblia somos 4 gatos locos, nos vienen y nos dicen, pero tu Biblia dice que Dios no es trino, como vos me enseñás que no hay Trinidad, sí dice uno es. Y vos decís, tienes razón, mira vos. Y en la iglesia me mintieron, decimos. El conocimiento de la verdad te va a librar de caer en la falta de fe. Conoce la palabra de Dios, esmerate en estudiarla, en buscar todo lo necesario para defender tu fe.
otro de los pasajes que, una cosa, a este pasaje se le da el nombre de Shema, que es la palabra hebrea para escuchar. Y hay muchas canciones que empiezan Shema, Israel, por ejemplo, Adonai, ¿sí? Esa palabra hebrea significa escuchar. Y porque el versículo empieza diciendo, oye Israel, el Señor uno Dios es. Ahora, esos son los motivos por los cuales los eruditos buscan, algunos de los motivos por los cuales los eruditos buscan invalidar el libro de Deuteronomio. Pero también dentro de las iglesias hay un motivo por el cual no quieren, o varios motivos por los cuales muchos líderes no quieren saber nada del libro de Deuteronomio. Y ese motivo es una orden que Dios da en Deuteronomio 4:2, y es una orden que se repite en Proverbios 3, 5 y 6 y en Apocalipsis 22 del 18 al 19. Y es la siguiente: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Dios nos ha dado una palabra para cumplirla, aprenderla y enseñarla tal como Él la dio. No podemos agregarle nada, no podemos quitarle nada. Es lo que Dios dijo y como Dios dijo. Mi opinión no cuenta. Tu opinión no cuenta, cuenta lo que Dios dijo. La bendición de Dios está en obedecer su palabra de principio a fin, lo que me gusta y lo que no me gusta. No podemos ni agregar ni quitar. No puedo agregarle cosas que me convienen, excepciones que me convengan, y tampoco puedo quitarle aquellas partes que me complican la vida o que no me gustan. Como amar al prójimo. No las puedo quitar. Si yo no las cumplo, no estoy cumpliendo la palabra de Dios. Lo que agrego y lo que quito no sirve, no me lleva a la bendición, no me lleva a la protección de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, no depende de mi gusto. Ella está para ser cumplida y enseñada tal y como Dios lo dijo. Y entonces todo el que viene con revelación nueva no le gusta esto. Porque dice la palabra que toda la revelación ya fue dada. Yo puedo entender cada día más la palabra de Dios. Pero cosa que me vengan que no está en la palabra de Dios, por más que ellos te digan que Dios se la reveló, vos tenés que decirle, no podés añadir, no podés quitar. Y hoy en día hay demasiado agregado y demasiado quitado en la mayoría de los púlpitos. Por eso no quieren leer Deuteronomio, donde está el resumen de todo lo que Dios quiere. Nunca te olvides. No hay más revelación que las palabras que están contenidas entre Génesis 1:1 y Apocalipsis 22:21. Todo lo que alguien agregue a eso está fuera de lo que Dios dijo. Todo lo que alguien quite de entre ellos está entre lo que Dios está esperando que vos y yo hagamos para dirigir nuestras vidas. Y si quitamos dirección de Dios de nuestras vidas, quitamos bendición. Si agregamos consideraciones nuestras, quitamos cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Cada vez que vos encuentres que alguien diga, ay, pero qué aburrido ese libro de la Biblia. Ese libro, pasalo, no lo leas. ¿Viste cuando te aconsejan, cuando te preguntan, ¿qué leo de la Biblia? Te dicen, lee todo lo que quiera, pero lo que es Número, Levítico, Deuteronomio, no lo leas, eso está de más. No hay nada de más. Lo hemos venido comprobando. No había una palabra de más en Levítico. Entendimos cada cosa. No había una palabra de más en Números. Entendimos cada cosa.
No hay una palabra de más en Deuteronomio y necesitamos entenderlo tal y como es para poder defendernos de aquellos que dicen que Dios no existe y poder defendernos de aquellos que dicen que Dios les dio cosa nueva. Dios nos dé sabiduría e integridad para estudiar su palabra y crecer en conocimiento, pero no inventar cosas. Dios nos bendiga.